Bienvenidos, nueva clase de refrigeración comercial. Hoy vamos a hablar de unos aspectos más importantes a la hora de diagnosticar un equipo, que es el diferencial o ratio de compresión, ¿sí? O ratio, ¿sí? Compression ratio. Vamos a arrancar hablando de que este ratio de compresión nace entre el trabajo del compresor y del elemento de control. ¿Sí? Si vamos a un circuito del equipo, podemos ver que el compresor básicamente va a empujar el refrigerante, como están marcando estas flechitas. ¿Y qué va a pasar? Cuando llegue hasta el elemento de control, se va a encontrar con una especie de pared que va a frenar al refrigerante. ¿Sí? Esto va a hacer que de un lado suba la presión y del otro baje. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el compresor está aspirando del otro lado. ¿Sí? Tenemos ese concepto. No importa si estamos hablando de aire acondicionado, si estamos hablando de un refrigerador, si estamos hablando de un freezer. Todos los sistemas trabajan igual. Y en este caso, el elemento de control sea, como en este caso está dibujada, una válvula TXV, puede ser un tubo capilar, puede ser una válvula fija, puede ser un pistón, en los casos del aire acondicionado, ¿sí? Pero para el caso siempre es lo mismo. El compresor va a empujar y el elemento de control va a frenar. Al frenar el refrigerante va a subir la presión de ese lado, del primer lado, del lado que está sobre la salida del compresor, se va a llamar alta, ¿sí? Lado de alta, y del otro lado, por consiguiente, se va a llamar baja, ¿sí? Bien. Depende de cuánto empuje el compresor, como de cuánto se resista el elemento elemento de compresión, pues ahí. El elemento de control, vamos a tener cuánto va a ser este ratio. Cuánta diferencia vamos a tener entre la alta y la baja, ¿sí? Como el refrigerante pasa siempre en estado líquido por el elemento de... Este se puede controlar, o sea, con simplemente controlar el tamaño del agujero por el que pasa el refrigerante, podemos calcular exactamente cuánto refrigerante pasa. No nos olvidemos que los líquidos son incompresibles, ¿sí? 1 centímetro cúbico de líquido va a tener siempre la misma cantidad de refrigerante. No así con los gases, que como se pueden comprimir, puedo tener más en el mismo espacio, ¿sí? ¿Lo tenemos eso? Vamos a lo siguiente. Hay algunas reglas que controlan cómo debería comportarse este ratio de compresión, ¿sí? Pero la principal, la ley de Gay-Lussac, ¿sí? ¿Se acuerdan? Hablamos en el repaso. La ley de los gases ideales, principalmente la ley de Gay-Lussac en este caso, nos dice que si la temperatura sube, la presión va a subir. Si la temperatura baja, la presión va a bajar, ¿sí? De manera directamente proporcional, ¿sí? De nuevo, si la temperatura sube, la presión sube. Si la temperatura baja, la presión baja. Y lo mismo al revés. Si la presión sube, la temperatura sube. Si la presión baja, la temperatura baja. ¿Sí? ¿Cómo afecta esto? Bueno, tenemos nuestro gráfico que decimos que la presión 1 sobre la temperatura 1 va a ser exactamente igual a la presión 2 sobre la temperatura 2. Si sube el dividendo, también va a subir el divisor, para que la ecuación se mantenga exactamente igual. Si yo tengo una relación de 1/2, ¿sí? Si la presión sube a 5, la temperatura va a tener que subir a 10. ¿Sí? ¿Se entiende? Es rápido, fácil, sencillo. Sencillito, como decimos nosotros. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Vamos a seguir. Trapolemos esta idea a los sistemas de refrigeración. ¿Sí? Básicamente, la idea básica de todo sistema de refrigeración es que tenemos un lado caliente y un lado frío, ¿sí? Frío en el interior, a lo que estamos enfriando, ¿sí? Y caliente en el exterior, a donde se nos va el calor, a donde mandamos afuera el calor, ¿sí? El lado caliente tiene que ser siempre más caliente que el lado frío para que el calor fluya, ¿sí? Bien,
Y el lado caliente tiene que ser más caliente que el exterior y el lado frío tiene que ser más frío que el interior. ¿Sí? Bien. Entonces, dijimos que aquí vamos a tener una presión más alta y aquí vamos a tener una presión más baja. ¿Sí? El elemento de control se va a encargar de mantener esta proporción. ¿Sí? Si es una válvula TXV, se va a mantener activamente presionando, abriendo para dejar pasar más refrigerante cuando necesitamos más calor, absorber más calor, ¿no? Y cerrando cuando necesitamos menos. ¿Sí? Eso va a controlar todo el resto. Y el compresor, básicamente, en un sistema actual, lo que hace es empujar siempre de una manera estable y controlada. Siempre va empujando lo mismo. Hoy por hoy están saliendo unos nuevos compresores que se llaman inverter, ¿sí? Que básicamente lo que hacen es variar la tasa de compresión, variar la velocidad de compresión, por lo que tenemos ese doble control, el elemento de control y el compresor van a empezar a trabajar a la par para mejorar todavía esta relación y para mejorar el rendimiento del equipo. Siempre la meta de toda ingeniería es lograr un equipo que rinda mucho más con lo mismo, ¿sí? Con la misma cantidad de energía o menos. Bien, vamos al siguiente gráfico. Ratio de compresión. Primero, tenemos que hablar del delta T. ¿Qué es esto del delta T? El delta T habla de una diferencia de temperatura. Siempre que vean un signo delta, un triangulito, siempre que vean un signo delta, significa diferencia. ¿Sí? En este caso, diferencia de temperatura. ¿Entre qué? Obviamente entre el afuera y el adentro. ¿Sí? Si tenemos distintas diferencias de temperatura entre adentro y afuera, vamos a tener diferente tasa de compresión. ¿Por qué? De nuevo, Gay-Lussac. ¿Sí? Si sube la presión, si sube la temperatura de un lado, va a subir la presión. Si baja más la temperatura de un lado, va a bajar la presión. Por ende, este delta T nos va a estar diciendo cómo se van a comportar los distintos equipos que podamos tener. ¿Sí? Bueno, básicamente vamos a sacar una regla. Simplemente no la de las temperaturas de evaporación. Sí, vamos a hacer una regla de las temperaturas de evaporación y condensación. ¿Sí? En alta temperatura, nuestra temperatura de evaporación anda en los 33 grados Fahrenheit. ¿Sí? 1 grado centígrado. ¿Sí? Siempre recordemos, regla fundamental, nuestra temperatura de evaporación tiene que estar por encima de los 32 grados. No importa el refrigerante que usemos. ¿Sí? Fíjense que siempre les voy a hablar de temperaturas, no de presiones. ¿Por qué? Porque la presión me la va a decir el refrigerante. ¿Sí? Depende de si estoy usando R22, R410, R600, R404. El refrigerante que sea, a mí lo que me va a importar primero es la temperatura. Y las temperaturas son inamovibles. ¿Sí? En aire acondicionado tenemos que evaporar por encima de los 33 grados. Punto. Si tenemos que evaporar por encima de los 33 grados, esto significa que, dependiendo del refrigerante, por ejemplo en el R410 vamos a estar evaporando por encima de los 100 PSI. Los 100 libras por pulgada cuadrada. ¿Sí? Si estamos en R22, por encima de los 50, que es lo mismo. ¿Sí? Bueno, en media temperatura, nosotros vamos a estar evaporando en el orden de los 20 grados Fahrenheit, 5 grados bajo cero, centígrados, para abajo. ¿Sí? Pero más o menos nos vamos a mantener ahí. Si es un cooler. Si es, por ejemplo, un refrigerador residencial, mis presiones van a condecirse con las de los freezers, no con las de de las heladeras, lo de los refris. ¿Sí? Entonces, cuando estamos regulando una heladera con freezer, la presión predominante va a ser la del freezer. ¿Sí? En este caso estamos hablando de media temperatura solamente refri. Una máquina que es solamente un refri. ¿Sí? Y en baja temperatura, nuestra temperatura va a andar en los 20 grados bajo cero Fahrenheit
que son como menos 25 grados centígrados. ¿Sí? Bueno, la parte de afuera tenemos un secreto. Todas van a andar en los 100 grados Fahrenheit, 39 grados centígrados, más o menos. Si es un refri que está hecho para funcionar dentro de un ambiente controlado, será distinta la temperatura, pero siempre que hablamos de equipos que están expuestos a la temperatura ambiente, siempre vamos a estar buscando evaporar alrededor de los 100 grados Fahrenheit. ¿Por qué? Y bueno, porque afuera hacen 95, 90 grados Fahrenheit durante todo el verano. Entonces tenemos que poder trabajar con esa temperatura. Entonces, no importa qué equipo estemos trabajando, porque la temperatura de condensación va a ser la misma. ¿Sí? Y ahora es donde empieza a aparecer un problema. Yo, entre los 33 y los 100, tengo 67 grados de diferencia. ¿Sí? Entre los 20 y los 100, tengo 80 grados de diferencia. ¿Sí? Y entre los menos 20 y los 100, tengo 120 grados de diferencia. Como ven, en los equipos, mientras más fríos sean, más diferencia voy a tener entre afuera y adentro. Más pesado se le va a hacer a la máquina. Más le va a costar a la máquina tratar de capturar ese calor. ¿Sí? En un freezer, yo tengo que capturar el calor de los 10 grados bajo cero que hacen adentro del freezer y lo tenemos que expulsar afuera, que están haciendo 90 grados. Mucho más trabajo. ¿Sí? Entonces, fíjense que tenemos una diferencia cada vez más grande. ¿Sí? Fíjense que en alta temperatura, en aire acondicionado tenemos 70 grados, 20 grados contra los 39. Son 20 grados de diferencia. En centígrados son 30 grados de diferencia en Fahrenheit. Nada. Contra 110 grados que tenemos de diferencia en la baja temperatura. Ahí sí tenemos un problema. ¿Sí? Bueno, pero vamos a seguir. Solo quiero recordarles que todos estos videos y muchos más, y mucho texto y mucha información, están tanto en mi libro, ¿sí? Teoría y práctica de la refrigeración, como en los cursos que van a estar anunciados aquí abajo en la descripción del video, ¿sí? Así que los invito a que se acerquen porque realmente valen la pena. Hicimos un esfuerzo muy grande para que realmente valgan la pena cada uno de los cursos, ¿sí? Todos asistidos en vivo, ¿sí? Aparte de tener sus videos y su material, están asistidos con clases en vivo a través de Google Meets o de Zoom, dependiendo de cuáles sean las necesidades del alumno. Así que acérquense, realmente van a mejorar su manera de aproximarse a la refrigeración. Muchas gracias. Bien, 8:1. Bueno, nuestro ratio de compresión va a estar generalmente entre 8:1 a 15:1. ¿Sí? Esto, de nuevo, es lo ideal. ¿Sí? La cuestión es, genial, tenemos lo ideal, 3:1 a 4:1. ¿Y esto de qué nos sirve? Y bueno, nos sirve para saber qué nos está queriendo decir el equipo cuando no estamos en el rango ideal. ¿Sí? Por ejemplo, ya tenemos los ideales, ahora tenemos tres escenarios posibles, ¿no? Que esté dentro del ideal, o sea que en este caso el ratio de compresión no nos va a estar dando mucha información útil. Nos dice que, bueno, desde su punto de vista está todo funcionando bien, ¿sí? Pero por el otro lado podemos tener un ratio de compresión muy bajo. ¿Qué es lo que está pasando? Ahora lo vamos a ver. O muy alto, ¿sí? Lo mismo. ¿Qué está pasando? Ahí lo vamos a ver, ¿sí? El primero que vamos a ver es cuando el ratio de compresión está elevado. ¿Qué nos está queriendo decir el equipo cuando nuestro ratio de compresión está elevado? Que hay una obstrucción.
¿Sí? Bueno, genial. Sabemos que hay una obstrucción. ¿Dónde la tenemos que buscar? Es el trabajo, ¿no? Bueno, generalmente o está en el filtro secador, en el elemento de control, o si es una evaporadora con capilares, en alguno de los capilares de la evaporadora. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué digo así tan airosamente? No, si está tapado, seguro que está tapado ahí. Porque son los lugares con menor diámetro. ¿Sí? Son los lugares más pequeñitos. Si hay una suciedad, algo que va a tapar el ducto, más vale que lo va a tapar, el conducto, la tubería, ¿no? Si hay algo que lo va a tapar, más vale que lo va a tapar donde la tubería sea pequeña, donde esa obstrucción puede realmente detener el refrigerante, y no en un tubo grande donde pasa sin ningún problema, ¿sí? Entonces tenemos que buscar, o se nos tapó el filtro, tenemos que cambiar, se nos tapó el elemento de control, tenemos que cambiar, se nos tapó alguna de los capilares de la evaporadora. Cuando se nos tapa alguno de los capilares de la evaporadora, nos damos cuenta de que generalmente enfría una parte y otra parte no. Generalmente el primero que se tapa es el filtro, ¿sí? Si no es el filtro y es el elemento de control, para el caso es lo mismo. Vemos que llega el refrigerante tibio, recordemos que mi equipo de la condensadora al refrigerante va a salir tibio, ¿sí? Apenas un poquito por encima de la temperatura ambiente, ¿sí? Apenas. No, si realmente uno no puede mantener la mano alrededor del tubo, es porque está demasiado caliente, tenemos problemas en la condensadora, ¿sí? Estamos hablando de que tiene que salir apenas tibio. Si yo toco y el tubo de alta está frío, tengo un problema de obstrucción, ¿sí? Bueno, lo mismo en el elemento de control. Si el elemento de control es el tapado, generalmente llega tibio hasta acá y acá sale muy frío. ¿Sí? Y obviamente no voy a llegar a enfriar toda la evaporadora. Ahora, ¿qué pasa cuando mi ratio es bajo? ¿Sí? Recuerden que hoy dijimos, el ratio de compresión sale de la fuerza opuesta entre el elemento de control y el compresor. Entonces, mi ratio bajo tiene que estar en uno de los dos. ¿Sí? Es muy raro que un elemento de control se abra. Es muy raro. Generalmente, a mí no me ha tocado nunca ver, pero bueno, puede ser que una válvula se haya abierto. Pero a veces el problema es cuando ponemos en marcha un equipo y pusimos o el pistón al revés, ¿sí? O nos equivocamos en la selección de la TXV. ¿Sí? ¿Qué pasa con el compresor? Bueno, generalmente nuestro compresor puede dejar de comprimir. ¿Por qué? Porque las partes mecánicas que deberían empujar al refrigerante se desgastaron demasiado y ya no empujan con suficiente fuerza al refrigerante. ¿Sí? Generalmente cuando, vamos al siguiente gráfico, generalmente cuando el compresor no marcha, o el compresor no comprime bien, lo que vamos a ver es una presión de alta baja. Por ejemplo, dijimos que teníamos que comprimir nuestro refrigerante en R410 a unos 300 psi, 315 psi, y se está comprimiendo a 200, 250, ¿sí? Y mi presión de baja está normal, a 100 psi. Fíjense, mi delta P es bajo, 2 a 1, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando? Generalmente es el compresor que no rinde, ¿sí? El compresor que no comprime bien.
Y una cosa que podemos ver es una excesiva temperatura. Vamos a dibujar un termómetro aquí. Una excesiva temperatura en alta. Yo veo que la alta vuela, pero mi presión de alta no es tan alta. Y mi evaporación no brilla por su ausencia, ¿sí? La presión está ahí, el refrigerante no está evaporando. ¿Por qué? Porque no la estoy pudiendo volver líquido en la condensadora, ¿sí? Por el otro lado, recuerden que esto está todo, ya lo están viendo en un video, ¿no? Está grabado, vuelvan a reverlo cada vez que necesiten volver a entenderlo, cada vez que necesiten explicarlo, ¿no? Bueno, ¿y qué pasa cuando, por el otro lado, quien falla es mi elemento de control? ¿Sí? Generalmente lo que más vamos a ver es que la presión de baja es muy alta. Tengo mis 300 psi en la condensación, pero tengo 150 en baja. ¿Sí? Siempre hablando R410, aire acondicionado, pues son números redondos. ¿Sí? 100, 300 es fácil explicar. ¿Sí? Pero para el caso, para el ejercicio, es lo mismo en nuestro sistema de aire acondicionado, en nuestro sistema de refrigeración, nuestro freezer. ¿Sí? ¿Qué puede pasar? Bueno, nosotros pudimos, o nos pudo haber tocado, recuerden que está el capítulo en la clase escrita, donde hablamos de cómo seleccionar un capilar. ¿Sí? Puede parecer arcaico, pero hay muchos sistemas de refrigeración que todavía trabajan con capilar. ¿Y qué pasa cuando un capilar se tapa? Bueno, lo tenemos que reemplazar por otro. ¿Y cómo hacemos eso? Tenemos que calcularlo. Y luego de calcularlo lo tenemos que poner. Y comprobar de que nuestro elemento de control, que ahora es simplemente un tubo capilar, funciona exactamente para lo que necesitamos. ¿Sí? Si nosotros ponemos un tubo capilar demasiado corto, va a pasar esto. Nuestra presión de alta va a seguir alta, pero nuestra presión de baja también va a subir. ¿Sí? Porque por el elemento de control está saliendo más refrigerante del que debería. ¿Sí? El elemento de control retiene menos refrigerante del que debería. ¿Sí? Con esto cerramos el capítulo de hoy. Recordemos, si tenemos un ratio de compresión elevado, ratio de compresión alto, significa que tenemos una obstrucción. ¿Sí? Si tenemos un ratio de compresión bajo, significa que o nos equivocamos al seleccionar el elemento de control, o está fallando el elemento de control, o está fallando el compresor. ¿Sí? Bueno, esto se nos une a lo que ya hablamos de el superheating y el subcooling. ¿Sí? Todos los datos nos tienen que guiar hacia el mismo lado. ¿Sí? Si tengo datos que me dan señales contrarias, o estoy midiendo mal, o puede que sea otra cosa la que esté fallando y no lo que nosotros creemos. ¿Sí? Entonces, siempre tenemos que complementar todos los sistemas con los cuales nosotros medimos y probamos nuestro equipo. ¿Sí? Desde ya, muchas gracias. Nos vemos en la próxima.